¿Fue la Segunda República un paraíso democrático truncado por el fascismo o fue más bien un régimen profundamente inestable que arrastró al país hacia el abismo? Y hoy se nos presenta como una edad dorada de progreso, libertades y modernidad, pero la historia no se puede escribir desde una nostalgia selectiva. Entre 1931 y 1936 España vive una de sus etapas más convulsas en su historia contemporánea, que está marcada por reformas ambiciosas, eso hay que decirlo, pero también por una fuerte polarización política, violencia política y sobre todo una grave vulneración de libertades fundamentales. Podemos decir que la Segunda República nace con la caída de la monarquía en 1931, con Alfonso XIII. Este señor, que años más tarde escribiría, cuando se encontraba en el exilio, que nadie le defendió cuando se tuvo que marchar, ni siquiera los suyos. Claro, ¿cómo le iban a defender si este señor lo que hizo fue mirar hacia el otro lado? No se involucró en nada y simplemente traicionó a su pueblo. Era lógico que ni siquiera los suyos le defendieran. En apenas 5 años de república hubo 3 procesos electorales generales. Hubo gobiernos de signo ideológico radicalmente opuesto, también estados de excepción y también suspensión de garantías fundamentales, de garantías constitucionales. Por lo tanto, la alternancia del poder nunca fue serena, era una guerra política constante. Tanto el bienio reformista como el radical cedista, como el triunfo del Frente Popular nos muestran una república desgastada, incapaz de formar consenso permanente. Y uno de los episodios más silenciados en aquella época y ahora, actualmente, fue la ola anticlerical. En mayo de 1931, apenas proclamada la República, comienzan los incendios y los saqueos a iglesias y conventos, donde más de un centenar de edificios religiosos fueron totalmente destruidos, incendiados y saqueados a los pocos días de haberse proclamado la República. Y la actuación del gobierno fue muy criticada, incluso por intelectuales republicanos de la época, ya que mostró totalmente pasividad. No hizo absolutamente nada ante esta ola anticlerical, que no solamente era una ola contra la Iglesia Católica, sino que era contra el patrimonio artístico e histórico de todos los españoles, archivos que se perdieron para siempre. Y toda esta ola anticlerical se vio amplificada tras el estallido de la Guerra Civil en julio de 1936, donde se estima que fueron asesinados aproximadamente unos 13 obispos, 4.000 sacerdotes diocesanos, más de 2.000 religiosos y religiosas, entre los que tenemos los casos conocidos como los mártires claretianos de Barbastro en Huesca. Tenemos también a las carmelitas de Toledo y a los sacerdotes fusilados en Paracuellos del Jarama. Durante este periodo tan negro de la historia de España, no solamente se incendiaron iglesias, sino que también se profanaron sepulcros dentro de aquellas iglesias, incluso sepulcros de personajes importantes de la historia de España que fueron totalmente saqueados, y en algunas localidades controladas por la República se prohibió incluso el culto. Y uno de los ejemplos más dramáticos, uno de los tantos ejemplos dramáticos de destrucción de patrimonio, lo tenemos en el Cristo de la Buena Muerte, en Málaga, de Pedro de Mena, que era una talla del siglo XVII, que fue totalmente destruida. Y no fue destruida durante la Guerra Civil, fue destruida en 1931, durante la República, y todo el conjunto también. Pero también tenemos otras obras, como por ejemplo la Avenida de la Virgen del Pilar de Goya, que se encontraba en un mural que de hecho fue el primer encargo que tuvo Goya, que se encontraba en un mural en la iglesia de la Asunción de Fuendetodos y fue destruido por milicias junto con el archivo parroquial, un archivo que contenía información importantísima sobre el mismo Goya.
Por lo tanto, la destrucción de patrimonio en esta época tan oscura de nuestra historia fue devastadora. Están los frescos del siglo XII, románicos del siglo XII, del monasterio de Sigena en Huesca, que fueron arrancados por los milicianos. Y cuando pasaban todo este tipo de cosas, el gran problema era la pasividad del gobierno, que prácticamente no hacía nada. Si bien la República prometía libertades, la realidad fue totalmente distinta, o fue más bien compleja. Hubo represión de huelgas, uso frecuente del estado de guerra, detenciones masivas, enfrentamientos armados entre fuerzas del orden y trabajadores, convirtiendo la polarización en norma. Y el discurso político, que esta es una parte muy importante, dejó de buscar consenso y pasó a demonizar al adversario. ¿Os suena de algo esto? Y los sindicatos como la UGT y la CNT jugaron un papel decisivo en lo que fue la radicalización del clima político. Y el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, respaldó movimientos insurreccionales contra la misma República. No hay que olvidar la Revolución de Octubre de 1934. Y la Revolución de 1934, de octubre de 1934, fue un intento de subvertir el orden constitucional cuando el resultado electoral no favorecía a la izquierda. Es decir, en unas elecciones la pierde la izquierda, pues la izquierda considera que no es democrático lo que la gente decide cuando la gente decide algo que no es la izquierda. Es decir, es democrático si la gente decide por la izquierda, si no decide por la izquierda no es democrático. Y fue ese el origen de esta revolución de 1934. Una revolución que fue contra la República, no hay que olvidarlo. Liderada por el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. Otro aspecto muy importante sobre este periodo tan negro de nuestra historia contemporánea es que tras el estallido de la Guerra Civil, pues aparece lo que se conocen como las checas, que las checas eran centros de detención irregulares que estaban inspirados en la policía soviética, donde se detenía sin una orden judicial, se interrogaba bajo tortura, se llevaban a cabo ejecuciones extrajudiciales sin ningún tipo de garantías, en lo que se llamaban los paseos. Y en estos centros de detención pues encontramos sacerdotes, militares retirados, empresarios, católicos practicantes, opositores políticos, muchos fueron asesinados sin ningún juicio alguno, sin ningún tipo de garantía legal. También podía estar aquella señora o aquel señor que llevaba un crucifijo y la vecina de turno, que era una fanática de izquierdas, pues lo denunciaba. Y llegaban estas milicias, que eran las que controlaban estos centros de tortura, y pues allí procedían a hacer todas las barbaridades que os podéis imaginar. ¿Y quiénes gestionaban estos centros de detención irregular, estos centros de tortura, llamadas las checas? Bueno, pues milicias de la CNT, del Partido Comunista, milicias socialistas vinculadas a la UGT y también al Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. Bueno, y como conclusión de este vídeo, en el cual os hablo un poco con pinceladas y parcial, porque hay que reconocer que lo trato de una manera parcial, es muy difícil ser imparcial en este tipo de cosas, ya sea de un bando o del otro, es que la polarización política desencadenó uno de los episodios más negros de nuestra historia, donde arbitrariamente muchas personas perdieron su vida. Y la historia, amigos, está hecha para que nosotros aprendamos de ella y no repitamos los mismos errores. Y esto es muy importante porque vivimos en una época en la cual se está reescribiendo la historia, se está ocultando algunas cosas y se están conservando otras, o se están básicamente idealizando otras, que no son así. La República fue un periodo bastante negro de nuestra historia, el periodo del que veníamos tampoco era nada bueno, y lo que vino fue una dictadura, evidentemente. Pero hay que tener en cuenta
que la República no fue esa edad dorada de libertades, progreso y democracia, sino que fue todo lo contrario. Pero creo que vivimos un momento muy complicado en el cual se repiten algunos parámetros que son bastante peligrosos, como es la polarización y sobre todo como es esta idea de disfrazar o reescribir la historia. La historia no se puede reescribir, hay que estudiarla, hay que entenderla, hay que apreciarla para que nos permita a nosotros como sociedad prepararnos para un futuro. Si nosotros omitimos la historia o idealizamos parte de la historia que son falsas, evidentemente estamos construyendo un relato y ese relato es peligroso. La izquierda ha dejado esa postura de consenso y se ha transformado en una herramienta para señalizar, para enfrentar a los demás y sobre todo de una manera ideológica. Y eso nunca funciona, y eso trae mucha tensión. Y ahora estamos en un momento muy tensionado, evidentemente no estamos viviendo las mismas circunstancias que llevaron a un enfrentamiento en 1936, pero sí, la sociedad está muy dividida y los políticos de izquierda se están empeñando y lo están consiguiendo y lo hacen bastante bien en ese aspecto, dividir a la sociedad y enfrentarlas. Hombres, mujeres, colectivos con otros colectivos, jóvenes y mayores, y así todos divididos y todos enfrentados. También tenemos esa forma de reescribir la historia, ¿no? De destruir patrimonio por destruir patrimonio, rotulando todo como fascista cuando también es patrimonio. A mí me parecería absolutamente increíble o absurdo que se borrara de la historia de Italia o del Vaticano, del papado, la figura de Julio II, que fue un papa guerrero, o la figura de Alejandro VI, que fue el papa Borgia, porque su forma de entender la vida o hacer política en aquella época pues no es la que nosotros estamos acostumbrados. Pues eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Totalmente eliminar la figura de Francisco Franco, el régimen y todo lo que vino con él después. Y también se está haciendo con la figura de don Juan Carlos. Parece que no hubiese existido. Hemos celebrado los 45 años de la Constitución, la más longeva de la historia, y el que la sancionó y el que la promulgó ni siquiera se menciona, ni siquiera hay una foto de él. Y eso también me hace pensar cómo esta Casa Real pues está replicando los mismos errores parecidos a los de Alfonso XIII. No vaya a ser que si la monarquía llega a caer en España, no vaya a ser que este rey que pueda estar en el exilio algún día vaya a reflexionar en sus memorias y diga: nadie me ha defendido. Pues si nadie me ha defendido a usted, señor, será porque ha mirado al otro lado, ¿no?